egresada de la Escuela de Teatro de La Plata. Espectacular, porque aparte nos da el pie inmediato para presentar acá a nuestros invitados. Estamos con Juan Pablo Tomás, María Oswald, Luna Benaglia, justamente de Laberinto Podestá, que un poco nos dio pie para ponerle nombre a este programa. Así que les damos la bienvenida y nos cuentan ustedes un poco de qué va en la arena. ¿Qué es la arena? ¿Por qué la arena? Yo arranco, qué bueno estar acá con ustedes, está buenísimo que hayan logrado tener este espacio para hablar de teatro. Contar a los y las que están escuchando que acá a 5 cuadras de donde estamos está el Picadero que dio origen al Teatro Nacional Argentino con el Juan Moreira y todavía está ese Picadero. El Picadero es el lugar donde se entraba con los caballos y se hacían las ecuyeres, las pantomimas, las piruetas, la primera parte del circo. Y ahí en el Coliseo Podestá, ese Picadero está del año 1886. Claro, no sé. Y de la arena, digamos, de la arena al escenario o de la arena a las tablas, ese pasaje lo hicieron los Podestá acá en esta ciudad. Cuando me convocaron para este programa, estábamos pensando en el nombre, a ver qué nombre le poníamos, y yo justo en esos días había ido a verles a ustedes en la obra Laberinto Podestá, que están haciendo en el Coliseo Podestá justamente, y aparece la arena como protagonista, es ese recorrido por el Coliseo. Entonces era como, bueno, empezamos a hacer el brainstorming, ¿no? Y a tirar nombres. Y digo, explicar un poco la obra de ustedes y explicar el nombre del programa es medio como lo mismo. Así que venía bien. Estábamos escuchando a Juan Pablo Tomás, director, actor, un poco de todo. No sé si querés explayarte en la presentación, Juan Pablo. Referente. No, yo lo que me estoy enamorado de estar en el Coliseo Podestá, de estar en este programa, de hablar de la historia. Yo soy un simple actor rural y después la Escuela de Teatro de La Plata me fue dando las herramientas para entender y enamorarme de un lenguaje y de una historia que tenemos que es maravillosa y por eso la arena es el inicio de ese Teatro Nacional que está acá nomás. Y paso la palabra acá que tengo mis compañeras del elenco. Está Luna, actriz. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar acá. Sí, pensaba en esto de la arena y el picadero, que para mí se siente como una especie de corazón del teatro, que los cimientos del Teatro Nacional están en ese circo criollo que se realizaba en el Picadero, y es, si no me falla el dato histórico, el único picadero al que todavía se puede acceder, porque había otros teatros que se fueron reformando para generar teatros más a la italiana, que son los que solemos ver, pero en el Coliseo Podestá, acá en La Plata, acá nomás, tenemos, bueno, ese único espacio, o ese espacio tan único, al que se puede bajar, y por debajo de esa sala que todos conocemos cada vez que vamos al Coliseo, está ese lugar donde corrían los caballos, donde se hacían las actividades circenses y se vivía lo escénico de otra manera. Así que para nosotros es un orgullo increíble y sí, sin dudas la arena simbólicamente tiene un peso fuertísimo. Tenemos a María, vestuarista, escenógrafa, todo el mundo de la escenotecnia. Si querés explayarte, María, porque sos de otro lenguaje, otra área, así que también es interesante esta cruza. Vamos a presentar un poquito y después profundizamos en la obra, pero para que también vayan escuchando las distintas voces y nos muchas conozcamos. Gracias por invitarme. Sí, un placer estar acá y trabajar en el Coliseo es algo increíble. Porque esto que dice Luna es algo más que histórico. Cuando entras ahí, yo no lo conocía, el Coliseo había ido a ver alguna obra nomás, pero transitándolo hay algo que es imperceptible a los ojos, pero sí ahí, es como que está vivo. Y sobre todo la parte del picadero, hay un microclima, hay una temperatura, hay unos olores que hacen que realmente te transporte a otras épocas. Y bueno, eso de estar ahí cuando fuimos convocados al proyecto era bueno, ¿de qué va a ir este proyecto? Y fue surgiendo, se fue metiendo en la piel. Claro. Bueno. ¿Cómo fueron, ya que mencionás, cómo fueron convocades? Bueno, yo en mi caso por Ale Viñasco y el Colo de Marchi, bueno, y Juan Pablo,
Y bueno, el otro director es Claudio Rodrigo, que también hace un laburo increíble. Y bueno. ¿Cómo fue el primer germen? Porque vamos a contarle a la gente que está la parte de la obra, pero la obra a la vez es un recorrido por nuestro Coliseo Podestá, que es una gran institución, y recorrer cada recoveco donde se despiertan un poco todos los fantasmas, ¿no? Como ahí todo, la historia está viva en ese recorrido y vemos que nos van acompañando en ese recorrido actores, actrices. Es medio también una especie de tren fantasma, un laberinto del terror, aparece algo de eso, y ustedes le ponen cuerpo, ¿no? Yo quiero decir algo de favor. eso, Nati. No quiero spoilear nada, pero yo casi la quedo. Porque hay un momento, se viven momentos de mucha tensión en ese recorrido laberíntico. Sí, sí. Mucha emoción. Pasás, es un tren fantasma y también una montaña rusa, te Claro. diría, porque pasás de la alegría al llanto en un santiamén y el susto también. Así que la gente tiene que ir preparadísima. Sí, porque sí, sí. va a Un vivir de susto todo. amoroso Un a la susto vez. amoroso. Fue mi parte favorita después. Una vez que pasó el peligro. Después de que peligraba mi vida. No se asusten. Pero digo, pasás por todos los estados de Las ánimo. emociones. Sí. Nosotros también como participantes también. Claro. Quiero que sepan que pasamos por esos estados. Porque está vivo el teatro. Claro, sí, como que te invitan a participar en cierto punto también. Yo fui con mi madre, después también les quería preguntar un poco de la interacción generacional. Yo viniendo del palo del teatro, a mí me pasa que un poco voy a ver una obra y no puedo dejar de pensar en lo técnico, en los hilos, de los recorridos actorales y también del detrás de escena. Pero mi mamá era una nena, tiene 70 años, era una nena de 8 años viendo la obra. La emoción, y cuando llegamos a la arena, al picadero, al subsuelo, de repente me dice, es lo que yo quería ver, me decía. Pero todo el tiempo, ¿no? Disfrutando. Me gustaría que nos cuenten cómo nació el proyecto y, bueno, eso, cómo se fue gestando. Si quieren puedo empezar a hablar un poquito yo y por ahí nos complementamos. Nosotros con Juan Pablo y algunos compañeros más, desde 2024 venimos trabajando en el teatro, haciendo un recorrido teatralizado en todo el Coliseo también. Se conocen algunas partes distintas que en Laberinto, más orientado a instituciones educativas. Entonces ya veníamos interviniendo teatralmente ese espacio y eso por un lado, ¿no? Está ese antecedente material de lo Claro. que se venía haciendo, que funcionaba muy bien para instituciones y algunas veces lo abrimos a público general y también funcionó. Por otra parte, una trabajadora del teatro de hace muchos años, que es Silvina De Michelis, ya tenía una idea de trabajar con los fantasmas del teatro y hacer un recorrido más abierto al público. Y me parece que está bueno resaltar que es una creación colectiva, entonces está, bueno, el antecedente previo de nosotros que veníamos laburando con instituciones educativas, también muy acompañados por Ale Viñasco, que ya trabaja en toda la parte de museo. Esa experiencia previa también dirigida por Juan Pablo Tomás, y por otro lado, bueno, la idea de esta trabajadora de hace mucho tiempo y bueno, y Alejo García Pintos, que es el director del teatro actualmente, también apadrinó el proyecto y bueno, todas esas piezas se fueron sumando y bueno, y nos fueron convocando. Bueno, nosotros ya veníamos y otras personas se fueron sumando que vienen trabajando en el Teatro Platense hace mucho tiempo, así que bueno, eso, como el origen de la idea es de Silvina, pero veníamos también laburando otras cosas y creo que está bueno eso, ¿no? Como creo que hubo mucha participación, así tipo asamblea de, bueno, 20 personas preguntándonos por dónde se podía laburar. Y bueno, y claramente, ¿no? Los directores, Juan Pablo Tomás y Claudio Rodrigo, que dramaturgiaron la cosa y fueron probando y dirigiendo y armando. Pero que además, mezcla un montón de lenguajes, porque también hay partes musicales, bueno, está todo este fragmento de teatro de marionetas, Sí. se dice Sí. así, que también lo trabajaba, entiendo, Claudio Rodrigo con toda la historia de Pepino, el 88 y el Juan Moreira. Bueno, hermoso, no quiero spoilear nada, pero vas pasando, además de por los climas, por distintas disciplinas también, ¿no? ¿Cómo fue aunar todo eso?
Igual les doy la palabra, pero sí, también es señalar que los chicos que hacen Juan Moreira en el Coliseo también venían laburando con escuelas en el Coliseo también desde 2024, entonces eso también fue juntar 2 elencos y sumar más personas. Y bueno, todo el lenguaje de los títeres ellos ya lo tenían. Dejo a mis compañeros si quieren. No, yo quiero sumar a esto que bien van diciendo, que hay un teatro Coliseo Podestá que se conoce, que es el Comercial, y que nosotros queríamos resaltar y servir y que nos pudiéramos teñir de ese coliseo que hay histórico y que esa historia no fuese tampoco una historia solemne, acartonada. A mí me gusta mucho el humor y obviamente uno tiene un estilo que va cruzando diferentes, rozando emociones, tocar que la actuación sea un punto muy fuerte también. Entonces poder entender que ese espíritu que tiene el Coliseo Podestá es un personaje y que ese personaje había que descubrirlo, cómo estaba vestido, cómo eran sus arcadas, sus escaleras, el mármol, el frío, los lugares más tibios, los lugares, la oscuridad. Entonces todos esos elementos empezaban a trabajar como una idea y algo que era para mí muy una directriz era entender el remate. No sé si les resuena con la realidad, la memoria, se remata la memoria, qué resonancia iba a tener el espectáculo también en el presente. Este espectáculo hace un año que se empezó a ensayar, pero se pensaba, yo lo pensaba con Claudio y lo charlábamos con los compas, era qué resonancia hay en el presente, porque a lo que van a ver ustedes es un remate, porque el teatro se remató literalmente en 1886. No, 1897 y en 1886, no recuerdo, pero se remata y el teatro era un teatro que se había concebido para la ópera, para la gente del centro. Era una concepción de una ciudad iluminista, ¿tá? Y que los liberales de esa época tenían un pensamiento que no lo pudieron sostener. Arman el teatro pero lo tienen que rematar con 2 pagarés porque no lo pueden levantar. Y en eso aparecen estos muchachos que venían de la carpa, del frío, de la bosta, de andar a caballo y del circo, que eran los Podestá, con una gran... la habían pegado con el Juan Moreira y habían juntado un montón de guita andando por toda la provincia, por Brasil, por Uruguay. Y viene y se presenta y dice, nosotros lo compramos, levantaron los pagarés y se quedaron con el teatro. Por eso ahí aparece otro teatro. Claro, lo popular. La Arena. Es un teatro que le meten la arena. No había arena en ese teatro. La arena empieza a ser una circunstancia por un grupo de artistas circense, callejero, de lo popular, que se llenan de arena, de caballos, de piojos y de risa. Entonces transforma la historia del teatro. Y eso queríamos que nosotros estuviera, que volviera, que estuviera en un presente, que dialogara con los que vinieran y que también pudiéramos discutir un futuro. Claro, arranca con unos vendedores de inmobiliarios, agentes inmobiliarios que te dicen todo lo que van a ver está en venta, todo, absolutamente, las alfombras, los telones. Ahí mi mamá estaba como loca, era como, porque hay algo de también empezar a tomar partido, de quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Y esa cruza también, ¿no? De qué es lo bueno y qué es lo malo, que está todo medio mezclado. Hay algo de esa picardía y de ese convite, porque en un momento también te sentís parte de la fiesta que pensaba, conociendo el recorrido de Juan Pablo y de la época de los rústicos, el Centro Cultural El Escudo, donde hemos trabajado con mi grupo de teatro. Hay algo de romper esa solemnidad, de hacer participar, ¿no? Como de todas esas capas, de enchastrarte un poco también como espectadora. De hecho, a mí me pusieron en un lugar muy incómodo en un momento. La miro a Luna porque justamente, no sé si recuerda, hay un momento muy puntual que te da miedo. Pero es que entonces a mí me pasó lo mismo. El del globo. A mí me dieron un globo rosado y yo temí por mi vida. Me hago cargo. Yo entrego ese globo a gente A muy gente con temerosa. flequillo. Sí. Ya me di cuenta acá qué es lo que está Morocha con pasando. flequillo. Morocha con flequillo, globo. Solo vamos a decir eso para no spoilear, pero bueno, si ven globos, huyan. Huyan, no se acerquen a los globos. Medio viste el payaso, que no tiene nada que ver. Pero hay una mezcla generacional que también me interesa que si nos comentan, porque hay el paisa,
y Luna, que son de generaciones distintas, digo, para poner 2 ejemplos, ¿cómo es esa cruza también de...? Para mí hermosa. Yo tengo 27 años, el paisa no sé, pero... Y tiene como 110. no tantos, pero bueno, en los 60 y ronda. No, y para mí es muy lindo. Yo creo que hay algo que tiene el teatro en general, por lo menos los ámbitos por donde yo he pasado, que es más el teatro independiente, los talleres, mezclan mucho las edades, ¿viste? Hay un momento que vos por ahí tenés 17, 18 y entraste a un grupo y hay gente más grande, no tanto más chica, después empieza a haber otras más chicas. Y esa mezcla de edades para mí está re buena porque pensaba, ¿no?, en estas capas de sentido que se van generando históricamente en el teatro que contaba Juan Pablo, y pensaba cómo esas capas de sentido también se suman cuando tenés gente que tiene diferentes generaciones, diferentes perspectivas. Eso también te da debates políticos, ni hablar la experiencia. O sea, el país ha actuado en una cantidad de obras de esta ciudad, lo había visto actuar tanto antes de compartir escenario con él, que para mí también es como aprender muchísimo de la experiencia de ellos, ¿viste? Y como todas las anécdotas, las opiniones, los consejos, cuando las cosas no salen tan bien, que te diga, negrita, tranqui, salió bárbaro, no te preocupes, eso también es muy lindo. ¿Improvisa mucho el paisa? Porque tiene fama de ser muy de romper las estructuras. ¿Sabes qué? No. En Laberinto no tanto. En la otra obra que hacemos, ya hace mucho tiempo que la hacemos, tenemos muchas funciones encima, entonces juega más, ahí sí, nos ha hecho pegar unas tentadas. Voy a decir algo en relación a eso. Yo creo que los actuantes que tienen la capacidad de improvisar le mejoran la obra a cualquier escritor. Me hago cargo. Haré una discusión, pero es para otro programa. Es para otro programa. Vos improvisás. Hoy se abren muchos debates que vamos tomando nota acá con por Pani. favor. Yo quería preguntarles en esto, en relación a las generaciones que estaban nombrando. A mí quizás es una pavada lo que voy a decir, pero también me fui a mi casa con la sensación de haber visto de pronto las generaciones del teatro argentino, ¿no? Como un recorrido en el tiempo desde el presente o lo más presente hacia atrás, hacia lo más pasado, pasando por estas, no sé, por Mordisquito, por Tita, pasando por... Pablo Podestá. Por Pablo Podestá, pero también a mí me daba como una cuestión medio en un momento del radioteatro con Libertad Lamarque. Sí, entonces como que de pronto dije, bueno, vi la historia del teatro argentino un poco más. Y nada, quería preguntarles cómo fue pensar ese recorrido en relación también al recorrido histórico. Si es que fue pensado o si fue surgiendo. Se miran y se levantan las cejas. Yo describólo. No, a mí me interesaba que ahí en el mismo teatro, pasamos mucho tiempo adentro del teatro, desde que empezamos a ir a trabajar en el 2024 con esta nueva gestión, que muy bien lo exponía Luna, con Alejo, y con mucha posibilidad de leer, de ver archivos, de ver fotos, de estar en el lugar. Entonces en ese estar también se empieza a generar algo que te empezás a encontrar con personajes, con Discépolo, con Tita, con Libertad Lamarque, con Pablo Podestá, que yo siempre pienso que Pablo Podestá es como un Urdampilleta, para asociarlo. Es como claro. ¿Quién es Pablo Podestá? Y Urdampilleta, ¿no? Como ese tenor, ese primer actor dramático que se sale del circo y sale de estar con los caballos, de estar en el picadero, en la arena, y se sube al escenario. Me voy un poco, pero hay un detalle que quiero contar que es muy importante. El teatro argentino tiene un germen muy interesante de un tipo de actuación muy histriónica, porque los tipos eran payadores y las tipas también eran payadores, o sea, cantores, eran muy de a caballo, que es algo que yo adoro. Yo nací en Henderson, soy de campo. Digo, y a mí eso me súper atraviesa, y además empezaban a memorizar los textos, y entonces de andar con los caballos, de hacer todas las piruetas, los trapecios, el payaso de pista, arman un pequeño tabladito de madera al costado del picadero. Y en el Juan Morera empiezan a hacer 2 o 3 escenas en el picadero. Entonces eso le empieza a ganar, porque el público le empieza a decir, che, estaba buenísimo eso. Entonces obviamente lo que funciona, y vos tenés que vivir cobrando una entrada, eso empieza a funcionar y la gente quiere ver eso. Hasta Claro. que uno le dice, che, pónganle
el texto a la pantomima filodramática de Juan Moreira que hacían los poetas. A eso le ponen el texto y se ensancha, entonces la gente es un éxito rotundo y hermoso. Me derivé de lo que me preguntaba, pero, No, bueno, pero un tiene poco que todos ver. esos personajes vivían ahí, están flotando Sí, en el sí. aire, y hay veces que bajan ellos y quieren estar, y uno lo siente, y dice, che, acá en este lugar tiene que estar, y acá tiene que estar ella, y fuimos como viendo todo un recorrido, para que la gente también se sorprendiera del espíritu del Coliseo que está ahí, y no la parte que ven de la sala, Claro. sino todos los detalles. Claro, de hecho, la sala medio que hasta está como en un tercer o cuarto plano, ¿no? Como que todo el alrededor, toda la periferia es lo protagónico. Es como que fuimos descubriendo esas personas también, esos actores, actuantes que estuvieron en este recorrido histórico sin intención, o sea, iban apareciendo y bueno, por ahí eso era como revivir ese espíritu de esa persona que transitó, que actuó ahí, que le pasaron un montón de cosas. Una cosa que me acabo de acordar porque estábamos viendo el partido y uno está todavía... No, por ejemplo, Luna, en la obra anterior que hacemos, que también la seguimos haciendo, que tiene 300 funciones, 3 años, han pasado como 15.000 chicos de escuela. Sí. Ya ahí definimos los personajes de Blanca Podestá. Ella hace de Blanca Podestá y va con ese mismo personaje a esta nueva obra. Hay una continuación de los personajes que descubrimos en la obra anterior. Edgardo de Simone hace de Pepe Podestá. Lean hace de Pablo Podestá. Después hay una transición, pero es otro de los Podestá. ¿Es Antonio? Luna, vos que siempre me Lean hace acá de Jerónimo y en la otra obra hace de Pablo. Y tenemos a Flor Verón, que es la que hace de Lecuyer, que ella hace de Rosita de la Plata en ambas obras también. Retomo un poco esto que decías, para redondear un poco esto de encontrarnos con los personajes, que está todo tan basado en la historia real de nuestro teatro, que fue inevitable que aparecieran. Digo, no aparecen Tita y Discépolo solo porque son conocidos, sino porque realmente se vincularon con los Podestá. Pablo Podestá era muy amigo de Gardel, cosa que, por ejemplo, Lean, que es un amante, que es el que toca la guitarra, que es un amante de todo lo que tiene que ver con el tango, tiene investigadísimo. Entonces, ¿y qué pasa? Todos nos empezamos como a fanatizar un poco con la familia. En el teatro hay gente que está obsesionada con los Podestá. Tenemos a Alma Festa, que trabaja hace un montón en el teatro y que se sabe toda la historia de la vida de cada uno de los Podestá. Tenemos a Mabel, que trabaja en el museo y que si vos vas te muestra el archivo. Entonces de repente te encontrás con que es tan rico que eso, como decía María, de repente aparecieron, porque movés una cosita y está lleno de historia. Claro, y más capas todavía. Se puede hacer un documental ahora sobre la obra y lo llevamos a una pieza audiovisual que es inabarcable. ¿Y tuvieron limitaciones o qué tan libertad tuvieron para el uso del espacio? Si recuerdan cosas que no, acá se están yendo, o sea, tanto no, porque hay lugares que, bueno, está el peligro, siempre está medio al borde también, ¿no? Como... Yo creo que quizás María pueda hablar más de las limitaciones como más físicas, materiales de lo que ella tuvo que crear, que me imagino que deben haber sido muchas, porque poder gestionar todo lo que tiene que ver con abarcar ese espacio es un montón. Yo creo que lo que tuvimos nosotros, los actuantes, fueron más... no tantos límites y mucha amplitud desde el principio, después se fue recortando. Creo que lo difícil fue limitar, porque es tan amplio el espacio y tan rica la historia que quizás la dificultad a veces era decir, bueno, ¿hasta dónde? Claro. Porque es larga la propuesta y lo sabemos, pero al mismo tiempo era, bueno, pero queremos pasar por todos estos lugares, contar un poquito de cada personaje. Pero no sé, Mari, si querés decir algo de las limitaciones. Bueno, quedaron lugares afuera, de hecho la cúpula... Sí. Es maravillosa y bueno, está la complicación de cómo acceder, de qué público puede acceder. Hay lugares que son peligrosos de transitar. Bueno, un teatro es, bueno, delicado, algunos sectores. No, el desafío más grande fue, para mí, una escena que tiene que ver con un ser vivo. Que es una planta centenaria y que se le rinde un tributo y se cuenta una historia. Y era como no joder a la planta, era una responsabilidad muy enorme. Entonces, como armábamos un ambiente ahí que la enalteciera sin tocarla. Claro, por encima los actores, las actrices, nos vamos de cuerpo, o sea, con el cuerpo se nos va a veces. Los límites suelen ser difíciles. Sí. Tuvimos, bueno, Juan Camiletti estaba en un momento colgado de la planta y era como, chicos, por favor, tanto no. Claro. No podemos colgarnos de una rama.
Sí, por ejemplo, esa Santa Rita que le cantamos, la vamos redondeando, es hermoso, charlaríamos 1000 horas con ustedes. La verdad que Gracias sí. por el programa. Solo esto digo, la Santa Rita la plantó Pepe Podestá en el año 1905, 1910, y ahí está, y le hacemos una escena para la planta. Claro. La planta es la protagonista, y nosotros trabajamos para la planta, y la planta nos da eso. Y algo de lo limitante, en un momento fue el picadero por lo sagrado que es para nosotros, por el afecto que tenemos, y por lo que entendemos que significa esa arena. La arena del picadero, digo, es un poco la arena del teatro argentino. Claro. A mí también me dan ganas de... Seguramente les invitemos porque además están en muchísimos proyectos, entonces es como esta cuestión... Hoy hablábamos de la promiscuidad teatral, platéense, en el sentido teatral nada más, pero bueno, todos trabajamos con todos y tenemos muchos proyectos por delante, entonces estaría bueno que vuelvan y nos cuenten también de otras cosas. ¿Nos quieren contar cómo acceder a esta obra? Porque tiene su complejidad también. Sí, les cuento, y ¿habrá posibilidad de que nombremos a nuestros compañeros o somos Sí, por demasiado? favor, Sí, por sí, favor. ok, porque bueno, es como toda una responsabilidad también tenerlos en cuenta. Primero les cuento cómo acceder a la propuesta. Actualmente estamos haciendo funciones todos los lunes, y los últimos 2 lunes de julio vamos a hacer doble función. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo haces para ir a esas funciones que van a ser esos lunes 8:30 de la noche y creo que a las 6 de la tarde la otra? Bueno, eso hay que averiguarlo. ¿Dónde? En el Instagram del Coliseo o en la página oficial del Coliseo. Y las entradas se sacan los martes a la mañana en la boletería del teatro. Los martes a las 10 de la mañana abre la boletería. Últimamente está pasando que la gente hace fila para conseguir las entradas porque los cupos son limitados, porque justamente recorremos todo el teatro, así que se entregan más o menos 26 entradas, con lo cual hay que ir temprano y se agotan enseguida. Y otra cuestión es que no es todos los martes, sino que hay que estar atentos a cuándo se publica que se van a habilitar las entradas. Pedimos disculpas por lo complicado que es acceder a una entrada, pero bueno, no hay tanta capacidad, digamos. Lo que les puedo decir es, estén atentos al Instagram del teatro, estén atentos a la página oficial del teatro y fíjense que creo que en general martes por medio se habilita a las 10 de la mañana para retirar las entradas. Se dan 2 entradas por persona y la propuesta es gratuita. Espectacular. Vamos a nombrar entonces a las personas que participan también del proyecto al elenco. Bien, voy a leer para no olvidarme de nadie. Tenemos a Juan Camiletti, Carolina Cremonte, Cintia Silveira Dávila, Claudio Rodrigo, Estanislao Masillogue, Florencia Gangoiti, Florencia Verón, Franco Santoro, Joaquín Merones, Juan Pablo Tomás, Juliana Coli, Leandro Echegaray, Leira Lataro, Lucía Cafiero, Lucía Pérez Martins, Luciano Bulemino, Luna Benaglia, María Oswald, Miguel Ángel Retamar, el país Edgardo de Simone y Santiago Franco. Y también en la parte técnica a Pedro Reynoso, Lucía Duarte y Fede Genovés. Bueno, somos un montón, pero era importante para mí nombrarlos a todos, así que bueno, están invitadísimos a venir a la propuesta. Gracias por venir, gracias por este proyecto también, porque tener un proyecto tan colectivo, lleno de gente, hoy en día que está tan publicitario el individualismo, ¿no? Como que de repente volver a tener un equipo así tan grande y se nota algo de esa familia. No sé si quieren decir antes algo, pero ya estaríamos yendo a una tanda. Si quieren compartir algo más. Es enriquecedor trabajar así en un equipo tan particular como este. Se dio que hay muy buena onda, pero cada uno aportó y es importante eso. Sí, escuchar al otro y eso sale algo mucho más lindo siempre. Se nota un montón. Bueno, muchas gracias por estar, gracias por inaugurar este primer programa. Así que nos vamos a ir a una tanda. Gracias. ¡En la arena!